Muy bien, atención, porque si usted es extranjero y está trabajando en nuestro país, la ley costarricense lo ampara y tiene permisos, pero también ¿qué pasa con la otra parte? El patrono que está contratando a ese extranjero, hay muchas dudas con este tema y hoy aprovechamos justamente para aclararlas de la mano de la directora de Migración, que es doña Katia Rodríguez. Buenos días, doña Katia. Buenos días, Verónica, muchas gracias. Doña Katia, ¿qué necesita una patrona, un patrón para contratar a una muchacha, por ejemplo, que trabaja en casa y que todavía no tiene esta situación en regla, el tema de migración? Sí, empezar diciendo que toda persona extranjera que viene a trabajar al país debe cumplir con los documentos necesarios y los permisos adecuados para poder desarrollar esa actividad laboral. Lo primero, hay que indicar que la persona extranjera debe pasar por un puesto fronterizo, ¿verdad?, autorizado, es decir, no puede brincarse la frontera, debe ingresar con su pasaporte al día y también debe tener una visa. Esa se otorga o se solicita desde el país de origen. Ahora, eso es solamente para entrar al país. Si van a ofrecer sus servicios, entonces tienen que tener una condición migratoria que así les autorice. Digamos que el escenario más sencillo son aquellas personas que ya son residentes en Costa Rica, ya sea porque están casadas con un costarricense o porque tienen hijos costarricenses y tienen una condición migratoria regularizada porque es residente. Entonces, si la patrona pide los documentos, les presentan lo que llamamos un documento de identidad migratoria, que es el DIMEX, y dice que es residente temporal o residente permanente, perfectamente la puede contratar. Ahora, si esa persona no tiene ningún papel. Y esa era la pregunta que le iba a decir. ¿Qué pasa si esos documentos no están? Así es, que son muchos de los casos, ¿verdad? Son muchísimos los casos. Si no tiene los papeles, vamos a ver. Lo primero es verificar si su permanencia está al día. Nosotros en este momento, por ejemplo, en el caso de las personas de origen nicaragüense, damos 90 días una vez que ingresan. Si la persona está dentro de esos 90 días y va a esa casa y le dan el trabajo, entonces inmediatamente deben ingresar los papeles a migración, mientras está vigente esa visa de 90 días. Si se le pasó o tiene más tiempo sin papeles, ¿verdad?, entonces ahí sí tenemos un gran problema, porque no se puede solicitar regularidad laboral si no se está regular en el país. Entonces esa persona va a tener que regresar a su país de origen e ingresar con toda la documentación al día. En el caso de solicitar un permiso temporal, ¿podría ser una alternativa? No, figúrese que el permiso temporal en sí mismo es el permiso de trabajo, ¿verdad? Entonces nosotros lo que le estamos recomendando a la gente es que si viene con la intención de trabajar en Costa Rica, que alguna gente desde que sale de su país viene con esa intención, entonces que cuando vaya por la visa, de una vez le diga al cónsul, ¿verdad?, al consulado, que su intención es regularizar su situación en Costa Rica como trabajador. Eso le da opción de entrar en 30 días a concretar esa relación laboral y incluso tiene ahorros económicos porque no tiene ni siquiera que pagar los $200 de cambio de categoría. Se le reducen los costos, pero tenemos que ordenarnos. Tiene que ir desde su país de origen. Sí, señora, entonces. tenemos que ordenarnos desde que vamos a salir. Es parte como de la cultura de ponernos todos en orden desde el principio. Ok, aquí vienen muchos a trabajar cuando vienen a coger café, en temas agrícolas, cortar caña. ¿Esta situación son los mismos pasos que ellos tienen que llevar, doña Katia? Sí, señora, son pasos muy similares. Toda persona que ingrese a un país, y eso no es solo en Costa Rica, sino en todas partes del mundo, que su intención es trabajar, ¿verdad?, tiene que tener un patrono que lo respalde. Aquí la figura, no solamente la responsabilidad de la persona extranjera de venir con los documentos, sino también la responsabilidad de los patronos que los contratan. Tenemos que admitir que muchas de nuestras actividades productivas, servicios domésticos, construcción, agrícolas, dependen de mano de obra extranjera. Y muchos patronos más bien se aprovechan de la indocumentación de estas personas para no reconocerlos como trabajadores y no pagarles los que les corresponde. Hablamos del salario mínimo, hablamos del tema de vacaciones, hablamos de los seguros. Entonces tiene que haber una corresponsabilidad y mucho de esa responsabilidad pasa por el patrón. Ok, entonces indiferente de la labor, o sea, ya sea trabajador agrícola, de construcción o lo que sea, el patrono y el extranjero tienen que estar de la mano en este caso, ¿no? Absolutamente. Ok, perfecto. Doña Katia, ¿qué pasa si un extranjero tiene muchos años de estar viviendo, trabajando y aún así no tiene los papeles en regla? Sí, vea. Están casados y hasta con hijos ya ticos. Así es. Vea, esa es una realidad en nuestro país. Cuando empezó la ley de migración del 2010, precisamente nosotros como autoridad, conociendo esa realidad, abrimos un periodo transitorio precisamente para ponernos todos
2 al día, y hicimos ese llamado, el llamado a las personas que ya estaban en Costa Rica por muchos años y que por diferentes razones no tenían papeles. Acudieron bastantes personas, no todas, lamentablemente. ¿Por qué? Porque ese era un periodo de excepción, en donde uno de los aspectos que les exoneramos fue precisamente el hecho de tener la visa vigente, lo que es el requisito básico ahora. El tiempo pasó, algunos lo aprovecharon, otros no lo aprovecharon. Pero sí quiero decir, eso no significa que no puedan documentar. Primer escenario, bueno, intentar regresar a su país y entrar nuevamente con los documentos en orden. Y si no, en el caso propiamente de los padres y madres extranjeros, de niños y niñas costarricenses menores de edad, ellos sí pueden acercarse a migración, decir que son padres y madres e iniciar su procedimiento de regularización, e incluso les da opción a lo que es la residencia permanente, que es hasta libre de condición, o sea, viven en Costa Rica y pueden trabajar en lo que quieran, con el patrono que quieran, y en ese sentido no hay problema. Entonces aquí es muy importante hacer un llamado, hacer una invitación a que todas aquellas personas extranjeras que están viviendo en Costa Rica, que tienen niños y niñas costarricenses inscritos, ¿verdad? Porque necesitamos que estén inscritos, se acerquen a migración y traten de regularizar su situación. Doña Katia, hay otro escenario. Por ejemplo, entra cuando era bebé de brazos, cuando era un chiquito, no tiene los papeles en regla y ya ahora es una persona adulta, mayor de edad. ¿Qué puede hacer esta persona que está viviendo en el país pero todavía no tiene nacionalidad literalmente? Bueno, me gustan mucho sus preguntas porque es llevar el tema migratorio a la vida real. Hay instancias que creen que la ley migratoria es como un cuchillo, cayó, cortó y no pasó nada. Estamos hablando de seres humanos. En ese sentido, un escenario como ese, que es muy común, ¿verdad? Niños y niñas que fueron traídos de brazos, de meses pequeños, ¿verdad? Y durante mucho tiempo han estado en condición irregular, precisamente gracias a un fallo de la Sala Constitucional, si esa persona se acerca a migración a documentar, nosotros lo eximimos de la permanencia y el ingreso legal por el hecho precisamente de demostrar que fue traído siendo menor de edad. ¿Cómo no lo demuestra? Porque no lo tiene que demostrar. Viera qué sencillo. Es realmente muy sencillo, porque como afortunadamente en nuestro país todos los niños tienen acceso a la educación y acceso a la salud, entonces nos traen los carnets de vacunas, nos traen la matrícula de la escuela, algunos todavía están estudiando, entonces nos muestran que están inmatriculados. O sea, con solo que nos demuestren que estuvieron en Costa Rica siendo menores de edad, nosotros arrancamos el proceso con ellos. Perfecto, doña Katia, muchísimas gracias. Sin duda con esto le estamos ayudando muchísimo a las personas que están en estas condiciones difíciles y que quieren trabajar y que quieren estar en regla. Yo creo que sí, muchas gracias por el espacio. Un placer tenerla acá en nuestra casa. Continuamos.